La doctora Auron Salzman es doctora en psicología desde 1983. Cuenta con estudios en Bar-Ilan, Israel, en UNAM y en UIA, la Academia en Italia, analista de grupos. Es terapeuta familiar, supervisora y profesora de programas de maestría y doctorado de más de 60 generaciones de terapeutas familiares en México. Es supervisora de terapeutas individuales, familiares y grupales. Coordinadora de los talleres Obstáculos del Terapeuta desde 1990, Familia de Origen del Terapeuta y Herencias, Querencias y Creencias. Asimismo, es directora de programa para la formación de supervisores de terapia familiar desde 1998. Presidenta de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar en el periodo 1993-1995. Miembro honorario del Consejo Mexicano de Terapia Familiar. Miembro del Consejo de Atención y Prevención de la Violencia del Distrito Federal en el periodo 2001-2009. Co-coordinadora del Grupo Cabida con el doctor Ignacio Maldonado en el Centro de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar en el periodo 1997-2009. También es directora y coordinadora del programa Construcción de Relaciones Pacíficas en Escuelas desde 1997. Cedo la palabra a la doctora Flora Auron Salzman. Muchísimas gracias. Es para mí un enorme placer estar aquí y una oportunidad privilegiada. Quiero agradecer a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua por este evento y que puedan generar este espacio de reflexión, de encuentro, que es el Congreso Nacional de Centros de Convivencia Familiar Supervisada. Como decía y acababa de mencionar el señor gobernador, el que puedan resolverse los casos que no estén ahí como en el pendientes y que se han resuelto muchísimos es un enorme avance. He tenido oportunidad, ayer realmente ya iniciamos ayer con una buena parte de los presentes nuestro trabajo y fue una muy buena oportunidad en el taller de sensibilización, porque fue una buena oportunidad para escucharlos y escuchar sus reflexiones acerca de esta problemática tan compleja que es la de la violencia de género, la de la violencia a los que se ven sujetas y sujetos y sujetadas, niñas y niños. Ayer después tuvieron la oportunidad de ver como Chihuahua, yo ya casi soñé a Chihuahua como Venecia, parecía Venecia ayer, ¿verdad? He tenido la oportunidad de estar aquí en el estado a lo largo de muchos años, porque he tenido el gusto de formar a terapeutas, de participar, ser parte de los docentes de terapeutas familiares desde hace muchos años. Y ahorita comentaba que tuve oportunidad de estar en un encuentro muy importante del centro del DIF, cuando se hicieron cambios en la atención a las familias y a los niños hace varios años, y acababa de ser fue en la época de la sequía, de 4 o 5 años de sequía. Entonces sé lo que significa y el aprecio que tenemos, porque yo también soy de Chihuahua, ciudadana de Chihuahua. Sí, está mejor ¿escuchan mejor así? ¿Repito todo? No. Bien.
Los últimos 20 años he tenido la posibilidad de trabajar con las situaciones de violencia, tanto en el Consejo de Atención y Prevención de la Violencia del DF. Cada estado tiene su propio consejo y sus propias leyes, y desde ese consejo es absolutamente fundamental también para generar cambios y para hacer propuestas. Uno de los elementos, quisiera como centrar esta ponencia como en algunos temas muy particulares, que son reconocer la problemática, reconocer la violencia en general y los efectos que tiene, reconocer la violencia de género, y un fenómeno muy importante que se llama el doble ciego. Y se dice, se ha trabajado particularmente en las mujeres que viven violencia. ¿Qué quiere decir? No veo que vivo violencia, pero no veo que no veo. Pero este fenómeno del doble ciego también acontece y lo vivimos cada una y cada uno de nosotros desde los distintos ámbitos. Y entonces es importante que se lleven como esta noción para poder reflexionar acerca de ella. Y el silenciamiento. Dos grandes amenazas a las que estamos sujetos, todas y todos, particularmente niñas y niños que viven violencia, mujeres que viven violencia. El silenciamiento, lo vimos ayer en detalle, romper el cerco del silencio. Es primero reconocer que se vive una situación de violencia, ese es el paso número 1, que quiere decir, estamos enfrentados a situaciones sociales que durante décadas y siglos se naturalizó la violencia como una parte natural de educación, etcétera. Entonces muchas mujeres, o sea, en el trabajo realizado, muchas mujeres, para que puedan visualizar, entender que viven violencia, es realmente que lo que están viviendo en esa relación es una relación de violencia, es como un verdadero descubrimiento. Uno de los comentarios, voy a integrar mucho el trabajo, algunos comentarios que surgieron y propuestas que surgieron de ustedes, de los grupos de reflexión ayer en el taller, porque son fundamentales. Uno de los compañeros me alcanzó y me decía, oye, los medios de comunicación son fundamentales. Sí, gracias. Los medios de comunicación pueden ser vía regia y maravillosa para trabajar en pro de la resolución de estas problemáticas, y pueden también tener el lado oscuro y sombrío de mantener y reproducir las pautas de la violencia y de violencia de género. Muchas de las mujeres con las que trabajamos en grupos, o sea, estuve en un grupo durante 12 años trabajando, grupo de atención y prevención de la violencia familiar, y trabajábamos asesorando, dando contención y capacitación a los grupos que trabajan con violencia, ahí, o sea, tanto en el refugio como en distintas instancias gubernamentales. Y por otra parte, grupos de mujeres que viven violencia y grupos de generadores. Entonces, muchas de las mujeres que
supieron y descubrieron de pronto que viven violencia, lo hicieron gracias a algunos programas de radio. Por eso digo, es una vía privilegiada de concientización, porque la información es una diferencia que hace la diferencia y se podían percatar de lo que estaban viviendo. Pero no solo eso, sino que también los medios de comunicación pueden anunciar cuáles son las opciones que tiene la persona que vive violencia para poder acudir y recibir una ayuda profesional, porque esto es fundamental también. Sé que hay toda una polémica y todo un trabajo para poder reconocer y entender por qué hacemos tanto hincapié en la violencia y la violencia de género. Y lo que es importante aquí es, como previo a la violencia, es cómo hemos incorporado las nociones de lo que es ser mujer y cómo se incorpora esta validación. Somos sujetos de derecho y de respeto o no. Fíjense que me acaba de impactar sobremanera hace un día o dos que me enviaron 3 fotografías de un libro que acaba de salir, o digo que salió hace recientemente, que se llama Solo para chicos. Entonces hay 3 fotografías, que es una figura que muestra un semáforo y una pregunta. ¿En qué se parece el semáforo a una chica? Respuesta: que pasada la medianoche nadie los respeta. Una figura de una canastilla de ropa sucia con detergentes y escrita la pregunta: ¿qué es una mujer que está esperando mellizos? Un kit de limpieza completa. Esos son como los chistes. Y otra carita desganada que hace una pregunta: ¿qué hace una chica después de hacer el amor? Estorbar. Entonces me pareció primero dramático que hoy, en nuestros tiempos, salga este libro solo para chicos, y que es la garantía de construir un imaginario que ya está acompañando a los niños a cómo debería de ver y tratar a la mujer. Entonces me parece brutal, pero después me fui justo también como a revisar como algunos, me impacta también las aseveraciones, fíjense, o sea, como estamos hablando ahorita del 2016, irnos a 1750 con Rousseau, que le tengo una profunda, por quien tengo una profunda admiración, porque influyeron en la Revolución Francesa en el desarrollo del contrato social, y dice: el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Pero menciona muy categóricamente que una mujer sabia es un castigo para su esposo, para los hijos y para todo el mundo. Paradójicamente, es una forma de encadenar a la mujer. Y Kant, el estudio laborioso y las arduas reflexiones, incluso en el caso de que una mujer tenga éxito al respecto, destrozan los méritos propios de su sexo. Y el filósofo Locke, defensor de la libertad natural del hombre, y ahí sí es del hombre, sostenía que ni los animales ni las mujeres participan de esa libertad, sino que tenían que estar supeditadas al varón. Entonces, estos son como dos ejemplos de cómo se va construyendo la concepción de género
y que incide en las ideas que los hombres tienen que tener un predominio de dominio, control, y que la mujer es un objeto al que pueden dominar y les pertenece. Entonces, creo fervientemente que sí podemos construir un mundo en el que prevalezca la justicia. Por eso este foro es realmente muy significativo, porque nosotras y nosotros somos parte integral de del complejo sistema que mantiene la injusticia y que podemos hacer y también indirectamente, a veces sin que nos demos cuenta, validamos y acompañamos algunos de los mecanismos de la violencia social, familiar y de género. Entonces sí creo que podemos generar un mundo de paz, de justicia, pero donde predomine la equidad y cada uno de los seres humanos tengamos derecho a transitar a todos los niveles con respeto y dignidad, donde niñas y niños puedan vivir sus derechos humanos inalienables al gozar de salud física, emocional, relacional, de contar con alimentación, educación y disfrutar de la niñez. Y sí lo podemos lograr, pero me gustaría que empecemos por... quisiera saber, ¿están ahí los que pueden pasar como el material? Le quiero pedir si puede pasar, por favor, primero un ejemplo de un hombre generador de testimonios alternados de una mujer que vive violencia, víctima de violencia, y un hombre generador. Vivir sin violencia, ¿podrían pasar un fragmento, por favor? Bueno. Fíjense que mientras lo preparan, me gustaría comentarles que allá está, ahí, perfecto. Esto es de los grupos que hemos trabajado para poder escuchar testimonios y reflexiones. Deja uno ahora sí que escapar a veces oportunidades muy buenas, ¿no? Y principalmente que llegué a un lugar donde me siento muy bien. Bueno, al menos lo que yo busco es cambio, ¿no? Si no lo logro en todos los aspectos como quisiera, bueno, que haga algo con lo que yo me sienta conforme, ¿no? O sea, todo lo malo que he vivido es lo que me impulsa, digamos, no lo bueno. O sea, quisiera cambiarlo y que todo fuera por lo bueno, por lo bonito, y no me viene empujando lo feo, lo malo, es lo que nada más me impulsa. Le dimos más prioridad a otras cosas que no era nuestra persona, ¿no? ¿Cómo es mi trabajo? Es muy aburrido. Estoy con dos viejitos que siento que me estoy envejeciendo con ellos. Los quiero mucho, pero la verdad me quitan, como que me quitan la energía, no sé. El estar con una viejita tan gritona, tan grosera, tan lépera, tan cabrón. Porque Coca es bien cabrón, en serio, de una pendeja malparida, no me baja. Yo el tipo de violencia que generé en mi familia fue la psicológica, no la física. No la física porque no así les pegaba a mis hijos o no le llegué a pegar a la mujer, pero sí ofendía bastante.
Sobre todo cuando llegaba yo bebido a la casa, llegaba a reclamar, llegaba a insultarle, a correrla. Nuestro matrimonio, nuestra unión, no resulta. Nos tenemos que separar. Pues ni modo. Con él sufrí muchas vejaciones, muchos golpes psicológicos, morales, físicos. Él acostumbraba mucho a encerrarme en el primer cuarto y a decirme pues, que era una mierda, ¿no? Él me decía que lo que merecía en esta vida, lo único que merecía en esta vida era morir. Él ahí me decía cómo lo podía hacer. Podría ser ahorcarme o cortándome las venas cuando ellos no estuvieran. Que era un gusano de la fosa séptica, no, cosas asquerosas, ¿no? Y vaya que sí me lo llegué a creer. Ella ya no lo admite y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a admitir esta situación. O sea, no me da gusto que se separe, pero pues sí me enorgullece que no admita la violencia, ¿verdad? En mi hijo varón la genera muy similar, o sea, los gritos y el golpeteo a las cosas y el ey, como queriendo mandar, como queriendo dar su autoridad, y los gritos. Pensamos que esa es la forma en que se debe de educar, o esa es la forma en que nos podemos hacer ver. Por las peores cosas que he pasado en mi vida han sido el rechazo de mis padres, la violación a los 5 años, los golpes, humillaciones con los que nos trataban, sí, a mis hermanos también, pero no tanto como a mí, golpes y humillaciones. A veces cuando estoy demasiado deprimida, hago cosas que no están bien. Más que nada lo digo porque me agredo a mí misma. Yo tiendo mucho a eso. Desde muy niña me he agredido a mí misma, ¿no? Eso sí me duele, fíjese, o sea, el no haber el no haber generado eso en mis hijos, esa confianza, esa autoestima elevada. ¿Cómo dar ese paso, no? ¿Cómo sentirse cómodo con pasar de una tradición como de una autoridad tradicional a otro tipo de pues no sé, de autoridad, de reglas, de poner límites? ¿Cómo qué ideas tiene que tener uno? ¿Qué ideas pueden ayudar? Bueno, creo que precisamente, o sea, el querer dar ese paso, o sea, querer estar mejor. La forma en que yo les he comentado que se puede ayudar, pues es por medio de la terapia, por medio del trabajo psicológico. Y por ahí asistimos a un taller de violencia intrafamiliar y nos damos cuenta, nos vimos reflejados en muchas cosas. Y obviamente pues nos enseñó que provoca problemas y ya no queremos, ¿no?, esa situación. Cuando voy a Caridad me siento querida,
no sé, pero lo siento más que nada. Me siento importante, como que mi voz siento que es escuchada realmente. No me siento sola. Me gusta mucho oír. Que reflejan una larga historia de violencia y de violencia de género desde la familia, por ser niña. O sea, fueron maltratados, pero más ella en particular. Este es un ejemplo de la necesidad de trabajo con las mujeres y los hombres para, o sea, que forme parte de los centros de convivencia familiar supervisadas, porque cada una y cada uno tiene que trabajar, entender, revisar, deconstruir muchas cosas, tanto las premisas de género que ha incorporado, y un elemento importantísimo que es lo que hacía énfasis ayer: como sociedad, como instituciones, como mujeres y hombres y como profesionistas, tendríamos que tener muy presente el efecto de nuestras conductas en los otros. Y eso está totalmente disminuido y no se le concede mucha importancia. Entonces, es como uno de los elementos. Me gustaría pedirle si pudiera poner ahora la que dice Brasil, que es prácticas de reconocimiento de la violencia. Puso el de cuidados de jueces. Le voy señalando las conforme que vaya. Si es esta segunda está perfecto. Para poder trabajar con el tema de la violencia, uno de los, yo le he llamado terapia y prácticas de reconocimiento para resurgir de la violencia. Siguiente, por favor. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Gandhi. Siguiente. Cuando hablamos de reconocimiento, estamos hablando de reconocimiento de la problemática. Hoy, ¿qué problemática tenemos enfrente? Niveles, somos todas estas problemáticas que voy a mencionar tienen que ver con muy asociadas con vivir violencia en la familia y también en las instituciones que se reproducen en el bullying. Somos el primer país con problemas de obesidad y problemas de alimentación, el nivel altísimo de deserción escolar que causa, o sea, no se pueden imaginar, son miles de millones de pesos que nos cuesta el problema de apatía y después deserción escolar, y que mucho tiene que ver con las situaciones de violencia, el bullying en las escuelas, y muchos otros problemas derivados. Entonces, es imperioso reconocer la problemática, y que parte de la problemática tiene que ver con esta violencia que se vive. La complejidad, los sistemas de intervención, reconocimientos, los zigzag de los procesos y reconocimiento de los atrapamientos en los grupos de mujeres y hombres.
reconocimiento de las redes. ¿Podríamos el siguiente, por favor? Bueno, el siguiente, estos son como en qué he participado. O sea, parte de las problemáticas, y yo ahí sí no alcanzo a leer, las mujeres estadísticas que hablan más que 1000 palabras. Las mujeres ganan, entre comillas, por la violencia de género 9.5 años de vida con discapacidad y pierden 20% de años de vida saludable. 1 de cada 2 mujeres había sido golpeada por su compañero alguna vez en la vida. 1 de 4 había sido víctima de violencia física en los últimos 12 meses. En 1997, 70% de las mujeres había sufrido violencia física alguna vez en su vida. 53% de las mujeres de la capital, por ejemplo en Managua, y en México también, ha sufrido agresiones psicológicas, físicas, sexuales. 28% violencia física severa. 29% de las mujeres en unión libre había sido víctima de algún abuso físico y sexual en sus vidas. Fuente del BID, y eso en el 2000. Por cierto, se me pasaba, dentro de las problemáticas, lo comentábamos ayer, se me pasa por terrorífico el nivel de suicidios en niñas y niños jóvenes. Se ha incrementado de una manera absolutamente dramática los últimos 3 años, que algunas cifras indican 300%, ¿sí? Entonces, estamos frente a problemáticas absolutamente severas. ¿Podría la siguiente, por favor? El bullying, que es como cada vez mayor. Siguiente. Todo esto nada más para dar como seguimiento. O sea, las estadísticas son absolutamente abrumadoras. Lo que quiero enfatizar es que este es el modelo que propongo. La única manera para poder afrontar una problemática tan terrible como la que vivimos es abordarlo y reconociendo la complejidad. Tenemos que trabajar con el Estado y revisar los aspectos culturales del ecosistema, familiares, sociales e institucionales que vamos reproduciendo y manteniendo en las situaciones de violencia. Elementos y premisas fundamentales para trabajar con este tema es el género y el poder, la reproducción del poder a través del dominio y del control y de anular a la otra persona. Y el tratamiento, o sea, como poder entender en la relación, o sea, y aquí nos compete cuál es la relación entre el padre, madre e hijo y cómo es una relación de una complejidad muy particular que tenemos que entender para poder tener los elementos necesarios para ejercer y tomar una determinación. Y ese es el punto que no siempre tenemos en cuenta. Entonces, desde lo individual tenemos que entender todos los aspectos cognitivos, está volando la O, emocionales, físicos, espirituales y éticos. Y la espiritualidad, estamos en una sociedad donde los valores y nuestros compromisos éticos están muy desdibujados, ¿sí? Y que es importante y fundamental como trabajar desde esto. Y la legalidad y derecho, materia de ustedes, donde ustedes pueden hacer una diferencia absolutamente clave y determinante. Respeto, diversidad, equidad. La equidad verdadera entre todos nosotras y nosotros, y el tema de la responsabilidad. El tema de más media y el Internet. Volvemos al tema de la comunicación. O sea, es decir, desde cada una de estas instancias hacemos o dejamos de hacer cosas que
y de tomar acciones que pueden o bien mantener o pueden hacer una diferencia. Entonces, cada una de nosotras y nosotros tenemos mucho que aportar. Vamos viendo solo algunas de estas, porque la siguiente, por favor. En la mujer, parte del reconocimiento es que cada una pueda reconocerse a sí misma, como esta mujer que vimos en la entrevista, se pueda ver a sí misma como sujeto de derecho y no como objeto de denigración. Y las niñas y los niños de la misma manera. Tendríamos que estar trabajando en esa dirección y para poderlo lograr tiene que dejar de estar sujetada a vínculos de violencia y las alternativas. Y hay algo que es otro concepto fundamental, la invisibilidad. La mujer no ha sido mirada, vista, reconocida. El hombre en algunas situaciones, las niñas y los niños hemos visto. O sea, yo pienso que el hecho que ustedes ahora estén dándole un espacio particular a los niños y con un elemento de juicios orales donde pueden ser escuchadas, escuchados, mirados, están siendo visibilizados y ustedes están ahorita dando pasos muy significativos que pueden hacer absolutamente la diferencia. Seguimos, la siguiente. Hasta aquí vamos a dejar en este punto, porque me gustaría concentrarme en la invisibilidad, que quiere decir que también hay muchas situaciones que nosotras y nosotros no vemos y no reconocemos. Cuando escuchamos argumentos de parte del padre, de la madre, hay algunas situaciones que no reconocemos. Le quisiera pedir a la persona si pudiera poner ahora el testimonio duerme que yo vigilo, nada más un fragmentito, porque así como escuchamos testimonio del hombre y de la mujer, escuchemos una parte, algunos testimonios de niñas y niños que viven violencia y qué es lo que les genera. Primero, hay algo muy importante que quisiera comentar. Cuando una mujer llega y escuchamos su testimonio, me parece fundamental decirles esto. Hay muchas veces que la mujer nos puede producir un rechazo y fácilmente caer en irnos con la finta. Tenemos que recordar que sí, la mujer vivió todo esto y tiene sentimientos de confusión, de caos, de una autoestima baja, denigrada. Ha sido sujeta durante mucho tiempo a la mistificación, que la hacen dudar de sus propias percepciones, la hacen parecer incongruente. Hay una mezcla de dolor, enojo. Entonces, los relatos que nos puede generarnos una sensación de rechazo, y es importante que nosotras estemos atentas y nosotros estemos atentos a esto, a lo que nosotras vemos, opinamos, reaccionamos y a los prejuicios a los que estamos invitados. Esto es fundamental, ¿sí? Bueno, ayer pasamos un fragmento de esto que es testimonios desgarradores de lo que hace a una niña, a un niño poder vivir violencia entre los padres, vivir
escenas de cuando el papá está por matar a la mamá, que la jala de los cabellos, escenas que son absolutamente traumáticas. Y ahí viene, o sea, estos niñas y niños pueden estar atendiendo al día siguiente en la escuela. A veces, si tienen como los elementos y la inteligencia, o sea, a veces la posibilidad de utilizar la escuela como para salir un poco del infierno en que viven. No, ok. Veamos, entonces, hablando de la invisibilidad, lo que yo quisiera es traer otro de los elementos fundamentales, los mecanismos que se dan entre la pareja en relación a los niños. Los niños se sienten muchas veces, niñas y niños se sienten triangulados con lealtad hacia los padres, reproduciendo, sí, muchas veces de las palabras, pero hay muchísimos mensajes sutiles, algunos directos, en el que las niñas y niños quedan totalmente captados. Me voy a suicidar, estoy sufriendo mucho porque tu mamá tal, pero hay un elemento fundamental que va a ser fundamental que ustedes puedan desglosar. Hablábamos ayer de la puntuación, ver, o sea, a veces el hombre, como en este testimonio, está muy dolido, muy arrepentido, siente que realmente se le sale de las manos y del control todo lo que, la relación que ha tenido con la esposa, y en ese momento efectivamente tiene miedo, tiene dolor, pero tenemos que averiguar esto que vamos a ver, qué es lo que han vivido anteriormente. Sí. Recuerdo que mi madre estaba en el sofá del salón y mi padre encima pegándola. Yo con 13 años no tenía padre. No había ningún tipo de sentimiento hacia él ya, no más que miedo. Yo llevo con miedo, si hemos nacido toda la vida, claro. Entonces es un miedo que no se te quita. Él empezó a ser agresivo con el niño, le molestaba cuando el niño lloraba y por la noche, sobre todo cuando él había bebido, si no le dejaba dormir, le pegaba. Era eso, constantemente peleas, muchas peleas. Cada vez que mi madre quería decir algo, se convertía en una pelea. Es como siempre se ha visto la figura de la muñeca rota, pero es que los niños también son muñecos rotos. Mi padre tenía mucho miedo, yo tenía miedo, a veces lloraba o yo me enfadaba y me decía o te callas o te voy a dar un golpe. Decía, y entonces yo me callaba de miedo. Es que los hijos estamos ahí y somos unas víctimas más. Lo quieran ver o no lo quieran ver así. Se estima que en España en el último año al menos 840.000 niños y niñas han estado expuestos a la violencia de género sufrida por sus madres. Suponen más del 10% de los menores residentes en nuestro país, pero estas cifras son cálculos aproximativos, porque ni en las estadísticas ni en los informes sobre violencia de género aparecen los menores. Son las víctimas invisibles.
El 70% de las mujeres que sufre violencia machista tiene una media de 2 hijos, y los estudios confirman que antes o después esos menores sufren directamente situaciones de violencia física o psicológica. Convivir con el miedo es una situación límite que tiene un alto precio para un niño o una niña cuya personalidad está en pleno desarrollo. Mamá, solo quiero ser un niño. No quiero tener miedo en casa. Dormir tranquila, sin escuchar gritos ni golpes. Cateo porque no puedo estudiar. Los expertos aseguran que cuando una mujer sufre violencia de género y es madre, en su casa hay más de una víctima y que son precisamente los hijos de esa mujer los que viven en una mayor indefensión. Los menores no pueden escapar de la violencia, no pueden pedir ayuda, no pueden rebelarse, no pueden enfrentarse al violento. Solo pueden esperar a que lo hagan sus madres, que en muchas ocasiones no están en condiciones de reaccionar y tomar las riendas de su vida. Aquí, por favor. Aquí. Les pido y les propongo, los invito para que vean completo esto que se llama Mamá duerme que yo cuido. Entonces, hay algo muy importante. Sí, las niñas y los niños es importante que puedan convivir con sus padres, y los padres tienen derecho a convivir con sus hijos, los hombres padres, y es muy importante siempre y cuando tengamos la convicción de que no van a ser una amenaza y no van a perpetuar este tipo de violencia física ni emocional, y no van a ser utilizados como moneda de cambio y como rehenes y como elementos de control para continuar la violencia hacia la mujer. Porque a veces, si es que son vividos como un trofeo para poder vencer y ganarle a la mujer, entonces simplemente están siendo objetos nuevamente y están en alto riesgo. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo? O sea, se necesita mucha capacitación, mucha contención, donde ustedes puedan empezar a visibilizar mecanismos sutiles, observando, escuchando y tratando de ir más allá de lo que se dice. Y esa es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, ayer yo quisiera ahora moverme a otro punto que tiene que ver con lo que nos ocurre a nosotras y nosotros como agentes de justicia, de salud mental, porque ¿qué es lo que nos ocurre? ¿Cómo nos impacta trabajar con este tema? ¿Sí? Ayer, a la última parte del taller en la que pudieron compartir experiencias entre ustedes, fue muy significativo y hubieron testimonios de magistrada, de psicóloga, que pudieron expresar el dolor, la afectación y situaciones de trauma que han vivido, porque finalmente sí mató el señor a la señora y estaba ahí como anunciado, porque sí los niños se fueron al hospital, y el impacto que tiene nuestra persona, esto es muy importante. Y hablando de los mecanismos de invisibilidad, bajo ningún concepto podemos invisibilizarnos, ¿sí? Entonces, una de las propuestas que son inminentes y muy importantes es ustedes son personas que merecen
atenderse, es quién atiende al que atiende. Ese es uno de los temas y uno de los caballitos de batalla que he tenido a lo largo de las últimas décadas. Muy importante. Entonces, en los centros de convivencia familiar supervisada y para todo el personal que atiende situaciones de violencia, el solo atenderlas, porque son indirectamente testigos no presenciales, pero el relato, el impacto que genera es absolutamente impresionante y afecta, a ver, ojalá que nos dé ahorita unos minutos, nos afecta a todos los niveles, personal, relacionalmente, en el trabajo y en la relación con nosotras mismas y con nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, propuesta, es fundamental que haya talleres de contención, además de la capacitación. Una de las cosas que solicitaron y pidieron es la capacitación. Entonces, yo ayer les había prometido que iba a compartir con ustedes algo muy importante, que es, les cuento rápidamente mi trabajo. También de mis pasiones es la supervisión en terapia familiar, y la supervisión la hacemos con la familia en vivo. Detrás de la cámara de GESEL estamos la supervisora y las terapeutas en formación. Resultó que una de las terapeutas estaba atendiendo a un niño, a una familia con un niño de, ay, muchísimas gracias, con una familia con 2 hijos. Asistía solo la madre y el niño de 7 años y uno de 8. Emanuel, de 7 años, ha tratado de ahorcarse con agujetas en varias ocasiones, y también se ha tragado gomas de borrar, como casi metafóricamente, tratándose de borrar y desaparecer de este mundo. Curiosamente, ¿qué me preocupa a mí? Me preocupa que la escuela los refiere a tratamiento, qué bien, pero fíjense que los refiere por bajo rendimiento escolar. Que intente afectarse parece que resulta como una peccata minuta, no resulta muy importante, no es muy preocupante para la escuela. Asisten a varias sesiones. Emanuel es un niño tímido, retraído, que está verdaderamente como desdibujado, gris, y empezamos a tener algunos avances, pero persisten estos intentos, y yo le planteo a la terapeuta, oye, es muy importante que invites al padre, porque su presencia es absolutamente fundamental aquí en la terapia. Él puede ayudar mucho en esta situación. Emanuel lo necesita y nosotras también lo necesitamos. La terapeuta habla por teléfono, o sea, en otro espacio, lo invita, y en la siguiente sesión nos encontramos con que esta familia que nunca faltaba, ahora que la terapeuta llamó al padre, no solo no viene y no asiste el padre, sino que tampoco llega la familia. La terapeuta le pido que llame para ver qué ocurrió, y la señora dice, mi esposo no nos dejó para los pasajes. Y relata que Emanuel ha hecho otros intentos y que están cada vez más frecuentes. Entonces, así como ustedes ayer contaban qué les ha ocurrido frente a ciertos casos, quiero compartirles que sentí una profunda desesperación, angustia y preocupación, porque es una responsabilidad mía en este caso, de estar al frente de la supervisión en esta situación. Entonces, le pido a la terapeuta que si puede tratar de llamar por teléfono al padre, porque me parece una situación, o sea, inminente, y le pregunte si podría tomarse unos minutos en su trabajo para una conversación telefónica. Entonces, quiero compartirles esto porque es muy significativo y es justo un trabajo con un hombre que el padre decía, no voy, no puedo, o sea, no es tan importante que vaya. Digo, entonces, permítanme leerles la sesión porque es absolutamente fundamental. Es sesión telefónica. Hola César, estamos en el equipo y yo trabajando, y comentábamos que no estamos seguras si usted sabe o se da cuenta que su hijo y su familia está en riesgo. Importante el nombrar el riesgo. ¿Qué opina de esto?
Lamentablemente estamos en una situación en la que la tensión ha aumentado, económicamente estamos mal. Dice que percibe a sus hijos tristes. ¿Usted por qué cree que sus hijos se ponen tristes? También es por falta de comunicación, tengo que platicar con ellos. ¿Qué le gustaría platicar con ellos? Y dice, a mí se me dificulta mucho que me digan, por ejemplo, qué tienen, no me platican eso. A lo mejor no sé preguntarles las cosas, pero cuando lo hago, se quedan callados, no me dicen nada. ¿Usted cree que ellos le tienen confianza? A veces. ¿Cuándo sí le tienen confianza y cuándo no? Yo les pido que también se vayan haciendo ustedes mismos estas preguntas. Cuando son cosas que no los compromete a ellos, por ejemplo, con la tarea, si les pregunto, oye, ¿por qué no apuntaste la tarea? No me dicen nada. ¿Usted cómo reacciona? Porque nos dice que se enoja, pero ¿cómo es usted enojado? Ahorita hemos tratado de, sí les hablo fuerte, pero no al grado de insultarlos ya. ¿Usted cree que la desesperación lo atrapa? A veces sí. Comenta que su esposa le dice algunas cosas que lo ponen tenso. Ahora, usted sabe que Emanuel le tiene, o sea, Emanuel además es objeto de bullying por un niño. No, ¿usted sabía que Emanuel le tiene miedo a un niño con el que está en la escuela que se llama Humberto? Sí, ahora de plano. Al principio pues íbamos a hablar a la escuela, pero lo único que nos decían es que el marco de convivencia, que ya lo vieron, pero no. ¿Ustedes saben qué es el marco de convivencia? Yo no, nosotros no sabíamos, le preguntamos. Entonces, ¿qué es el marco de convivencia? El marco de convivencia, nos dice el Señor, es una especie de reglamento que pone la escuela. La primera etapa es una llamada de atención, después pasan a la dirección, la tercera mandan a llamar a los padres y la cuarta no se logra escuchar, pero parece que dice algo que le retiene la inscripción. Pero no han hecho nada. La escuela, es decir, no ha hecho nada respecto al bullying que ejerce Humberto con Emanuel. Ya de plano, yo le dije, ¿sabes qué, hijo? Pártele su madre, porque no le han hecho nada. Yo le dije, tú tienes razón, y tú tienes la fuerza para defenderte y tienes coraje para defenderte. Entonces sí nos llama mucho la atención que el Señor está al tanto y entiende el marco de convivencia. Usted sabe muy bien esto del marco de convivencia, ¿verdad? Sabe muy bien los pasos y también lo validamos. Sí, más o menos. Relató que hace una semana su hijo le dio una patada, pensamos que a Humberto, y acusaron a Emanuel. Carlos, ¿usted sabe que puede colaborar y ayudarle a Emanuel a que maneje diferente esta situación? Dice, pues he intentado platicar con mi hijo, el audio es malo, no se alcanza a escuchar, pero todo parece que Carlos le ha intentado decir a su hijo que le diga a la directora. ¿Usted qué cree que pueda hacer usted para que Emanuel le tenga confianza? Dice algo, no se entiende muy bien. ¿Usted cree que Emanuel le tiene miedo? A veces. César relata que le pide las cosas 2 o 3 veces, pero no le hacen caso, provocando enojo, entonces alza la voz, le habla 3 veces tranquilo, a la cuarta de plano les grita y le habla más fuerte. Después de los gritos, ¿ha habido golpes? Ahorita ya no. ¿Desde cuándo? Paró. Desde que fueron con una psicóloga, nos dijo de plano, las largadas y los golpes y los manazos, no, que no tenemos que llegar a eso. Paró con ellos los gritos y los golpes y también con su esposa o solo con ellos, porque había violencia. Bueno, con mi esposa ha sido algunas veces, solo le levanté la mano. ¿Usted recuerda si de niño le tenía miedo a alguien? Que yo recuerde solamente a las personas que estaban en estado de ebriedad. ¿Como quién? Ahora sí que yo recuerdo como a mis 6, 7 años, mi padre era muy alcohólico, a veces nos pegó y mi mamá, pero sí llegaba muy alterado. Sí lo llegué a ver, que se saltaba la barda y cosas que me espantaron mucho. Con el tiempo cambió y dejó de tomar. ¿Qué le hubiera gustado decirle a su padre?
que dejara de tomar y que no nos golpeara. ¿De qué forma le hubiera gustado que su papá se acercara a usted? Por ejemplo, en hacer la tarea, a veces porque era mi madre la que se ponía con nosotros. En esto de hacer la tarea, ¿le hubiera gustado con gritos o sin gritos? Dice sin gritos. ¿Qué piensa que le gustaría a César y Emanuel cuando les ayuda a hacer la tarea? Pues les gustaría que no hubiera gritos, que no hubieran molestia, para que ellos se sientan un poco más cómodos, porque se ponen muy nerviosos conmigo. Le voy a contar un poco lo que pensamos en el equipo. Consideramos que en la medida en que Manuel le tenga más confianza a usted y tenga una relación con usted sin gritos, sin golpes y de apoyo, va a poder enfrentar de una manera diferente a las personas que les teme, como a Humberto en la escuela y en la vida. ¿Usted qué piensa de eso? Yo pienso que a él le hace falta una persona que esté atrás de él y que pueda responder por él. Es por eso, César, que nosotros pensamos que es fundamental que usted participe aquí en las terapias y a partir de hoy que pueda participar con él de esta manera en la vida. ¿Qué piensa de esto? Sí, llevarlo a cabo, la verdad, porque sí necesito que mi hijo se defienda, apoyarlo en esto para que él se pueda defender. Nos preguntamos si supo de una noticia de hace un par de días en esa época, de unos chavos que asesinaron a un niño de 6 años en Chihuahua. Sí, que eran sus propios amigos que estaban jugando, no recuerdo mucho. Sí, el juego era que lo secuestraban, después lo asesinaron brutalmente e incluso lo enterraron poniéndole un perro muerto encima para que pensaran que era el olor del perro. Fue un evento de mucha violencia, en donde algo que nos llama mucho la atención es que antes de ese evento hubieron muchos focos rojos, porque estas personas ya habían asesinado animales y habían tenido conductas agresivas y no hubo nadie que hiciera algo al respecto, ni las autoridades. ¿Usted qué piensa de eso? Fue por falta de sus padres en ese niño, porque ningún niño puede tener la sangre fría como para matar animales, y ya más adelante no le vieron la gravedad de matar a sus compañeros. Qué gran reflexión, César. Nosotros pensamos que usted es una persona muy inteligente que logra hacer estas reflexiones tan importantes y coincidimos con usted en eso. ¿Usted qué cree que le pasa a Emanuel cuando hay pleitos y gritos con su esposa? Su reacción es llorar. ¿Qué cree que está expresando? ¿Qué dice con el llanto? Dolor. ¿Usted ha llegado a pensar que en ocasiones Emanuel ha pensado que prefiere morirse a sentir esa tristeza y de ver cómo lastiman a su mamá y a él? Sí, la verdad es que yo he platicado con mi esposa de que ya no hay que pelear, que es mejor platicarlo con tranquilidad y hay otras formas de solucionar las cosas. Sí, por eso lo estamos invitando a estas sesiones. Y dice, sí, hay veces que podría ir, tendría que platicarlo con mi jefe y avisarle con algunos días de anticipación. Qué bueno que está pensando en estas alternativas, porque estábamos pensando en recurrir a preguntarle a usted quién considera que puede tomar su lugar aquí en las terapias cuando usted no lo tome, no lo haga. Podría ser mi padre o mi madre. Pues en realidad nadie puede reemplazar su lugar de padre. Y él dice, pues en realidad no, yo sé que tengo que estar ahí con mi hijo porque yo sé que tengo que estar para él. Pues lo felicitamos por las reflexiones. Hoy fue nuestra primera sesión y la próxima sesión nos tocará en 15 días. ¿Cómo le resultó la conversación? Para mí, la verdad, todo tipo de ayuda me ha servido mucho. Me tranquiliza y me ayuda a pensar cómo ayudar a mi hijo y a mi familia, porque a final de cuentas, tanto mi esposa como yo, como padres, tenemos que apoyarnos para salir adelante. Bueno, mucho gusto, César, y nos vemos en 15 días. Gracias, que tenga buen día. Entonces, aquí lo que ocurrió después de esta sesión fue que la siguiente sesión solo asistieron la madre y los hijos, pero la madre no estaba enterada de la llamada telefónica, pero estaba absolutamente sorprendida porque el señor había tenido un cambio en relación a los hijos. Y a partir de esto, la segunda sesión subsecuente a esta conversación sí asistió y él tomó responsabilidad. O sea,
en ese aspecto, y aquí hay algunos elementos que sí quisiera tomar en consideración. O sea, nada más, Emanuel dejó de estar intentando matarse, que este es el punto, ¿sí? O sea, la diferencia que puede hacer. Entonces, quiero como, me era muy importante como decir, tenemos que estar viendo los riesgos y los riesgos donde estamos involucrados y tomar también nuestra responsabilidad, y que a veces un paso, dar un paso, una llamada, una prevención, sí puede hacer una diferencia. Son como parte de los elementos de nuestra responsabilidad, y que a veces no nos planteamos estos otros elementos. Quisiera primero, antes que se nos vaya a acabar el tiempo, regresarles visibilizar algunos de las propuestas que hicieron ayer las jueces, magistrados, abogados, muy importantes. Uno, sensibilizar y capacitación. Hace falta que nos permita visibilizar y abrir el panorama. Son pedidos, o sea, esto es como para sentarlo. Y lo que planteábamos, porque fue muy rica la conversación, fue poder tener intercambio y coparticipación con las otras áreas. Otro, difundir programas a la sociedad. Existe resistencia y falta de comunicación con los demás organismos, y es como estos elementos de poder nombrar las problemáticas, es romper el cerco del silencio, que quiere decir también al interior, los aspectos que están afectándoles los puedan nombrar, puedan solicitar, puedan hacer pequeñas diferencias, ¿sí? Diseño de políticas públicas y estrategias de salud mental y emocional, talleres. Es fundamental que puedan las madres y los padres estar en atención y puedan visibilizarse realmente los momentos y pertinencias para poder pasar al momento de que los puedan convivir con los hijos en otros espacios. Uno de los elementos también muy preocupantes es que esto está en manos de ustedes. ¿Qué se hace con esta situación? Abogadas y abogados que mantienen y eternizan procesos por otras razones, por razones económicas, por razones de poder, y eso es una transgresión realmente, porque están impidiendo y distorsionando muchas veces sin darse cuenta los procesos. Entonces, ¿cuál es también nuestra responsabilidad? Es esto que les mencionaba, ¿cuál es el efecto de nuestras conductas y nuestras actitudes en nosotros? Y tomar responsabilidad al respecto. Recomendaban mucho que el tipo de taller que impartimos ayer pudieran tomarlo las autoridades, que esto es muy importante, y que los magistrados puedan ver a los hijos. Les comentaba que los invito y las invito para que puedan revisar un programa en Canadá que se llama Abogados para los Niños, Children's Lawyers, que es fundamental el contacto, la entrevista, el acompañamiento de abogadas y abogados. Sé que a veces como el tiempo puede no ser suficiente, pero puede resultar absolutamente haciendo una diferencia. ¿Qué quiere decir? No podemos omitir, es importante nombrar. ¿Qué hice volviendo a la entrevista
¿qué hice y qué impulsé para que como equipo hiciéramos? Nombrar el riesgo. Es decir, sí vemos, los niños sí se llegan a matar, sí está en riesgo, sí hay violencia, y es como cuando invito, porque fue un caso muy dramático esto que sucedió en Chihuahua, que los niños mataron a otro compañero, sí sucede. Y el invitar a que tome responsabilidad desde su lugar de padre y de mirar, porque Emanuel estaba verdaderamente invisibilizado frente al padre, que lo pueda mirar, que pueda tomar responsabilidad, que pueda activar algunas cosas, que se haga cargo respecto a la violencia. Y hablando del tema de responsabilidad, la persona que ejerce violencia es responsable de detenerla y de reconocerla. Sí, gracias. La persona que vive violencia es responsable de ponerse a salvo. No como se maneja la persona que vive violencia, seguramente hizo algo para tenerla, que tenemos que tener mucho cuidado con estos juicios que a veces desde las instituciones hacemos. Pues usted qué hizo para que le pegaran. No, la persona que genera violencia tiene que pararla. ¿Por qué? Porque no es ni justa, ni moral, ni ética, ni respeta los derechos humanos, y afortunadamente hoy, gracias a ustedes y todas las iniciativas de ley, tampoco es legal. Entonces, una recomendación importantísima: sí atender a ustedes, a las personas que atienden. Atiéndanse y entiéndanse y pónganse a salvo, porque los niveles de enfermedad o de manifestaciones somáticas que se generan en estar captando, hay una parte que verdaderamente es muy avasalladora cuando uno trabaja diario con el tema de violencia, y sí nos llega y sí nos afecta, y es importante hacer algo al respecto. Afecta también en el contacto con compañeras, compañeros. Lo vimos mucho, por ejemplo, en situaciones de refugios de mujeres que viven violencia. Entonces, sí, estamos en lo mismo, tenemos mucho por hacer, pero ustedes han dado pasos fundamentales, y ahí nos quedamos con la parte: estén atentas a qué no ven, que no ven, y que lo puedan retomar. Qué no ven, que no ven sobre las premisas de género, que a veces las tenemos inculcadas hasta los huesos, como lo vimos incluso en estos libros, y hacer algo al respecto. Y también hacer algo al respecto de que en los medios de comunicación se deje de estar reproduciendo la violencia, manteniendo, invitando, y casi dan como conseña y como recetas de cómo generar violencia y dominar a los otros. Entonces nos queda mucho por hacer, y ha sido un privilegio compartir con ustedes algunas de las ideas, y les deseo mucho éxito en cuidarse, en cuidar a los otros y revisar sus propias premisas para hacer de esta sociedad una sociedad más justa, más equitativa, donde sí haya equidad de género y todos podamos vivir con dignidad. Muchas gracias. Doctora, para agradecerle su participación, queremos entregarle un reconocimiento. Le voy a dar lectura en este momento. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua otorga el presente reconocimiento a la doctora Flora Aurón Salzman por su distinguida participación como conferencista durante el 7º Congreso Nacional de Centros de Convivencia Familiar Supervisada, y está asignado por Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua, agosto de 2016. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora.